Perfecto, muy buenas tardes con todos. Les saluda Christopher Mayorga. El día de hoy les voy a ayudar como moderador en esta interesante charla que nos va a brindar el ingeniero Raúl Ortiz de San Martín. En la conferencia de hoy día, como todos ustedes saben, vamos a hablar con el tema de gas natural de Golfo de Guayaquil, potencial solución al déficit de generación eléctrica. Sí, un poquito hablando del contexto de lo que vamos a ver hoy día consiste realmente en analizar a términos generales el potencial gasífero del Golfo de Guayaquil alineado a requerimientos de generación termoeléctrica del Ecuador. Aquí vamos a resaltar varios beneficios económicos e inclusive vamos a ver un tema de medio ambiente y iniciativas, ¿sí? Un poquito hablando del ingeniero Raúl Ortiz. Él se desempeña actualmente como consultor internacional de petróleo y gas. Se basa en Houston, Texas. Ha asesorado a empresas estatales como Ecopetrol, como Pemex, Blackwell, ONGG o ONGC, entre otras. Él ha sido graduado como ingeniero de petróleos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y es magíster en petróleos del Coral School of Mines. Posee también una trayectoria como docente universitario de SPOL y la Universidad Central. Y tiene alrededor de 30 años en Texaco, Inc., National e International, en donde fungió como gerente general de operaciones, planeación estratégica y nuevas inversiones de divisiones en Latinoamérica y África. También ha sido parte del directivo de la directiva del Centro Mundial de Tecnología en Houston, en esta misma empresa. Ha publicado múltiples artículos técnicos y ha sido conferencista invitado en varios eventos de la Sociedad de Ingenieros Petroleros y Geólogos en Estados Unidos. Con esta pequeña reseña, yo le doy la más sincera gratitud por ser parte de este evento de la SPS Sección Ecuador. Bien, le cedo la palabra al ingeniero Raúl para que pueda, por favor, empezar con la charla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos mis compatriotas ecuatorianos. Es un placer para mí hacer esta charla, podríamos decir, hacerlo lo más informal posible. Quiero antes que nada agradecer a Cris Mayorga, a Emanuel Vázquez, que han sido muy útiles en poder estructurar esta conferencia. Debo decir también que el propósito de esta conferencia es compartir con ustedes algunas de mis experiencias, especialmente internacionales en el área de desarrollo comercial y de nuevas inversiones. Yo pienso que la más grande desafío que tiene el Ecuador es atraer inversiones para lo mucho que hay que hacer en el Ecuador, ¿ya? Entonces, eso me ha animado a mí a compartir algunas de estas experiencias. El tema que he puesto aquí es el gas natural del Golfo de Guayaquil, una potencial solución. La próxima, por favor. El Ecuador está atravesando una grave crisis energética, ustedes la conocen, producción, reservas, eh, subsidios, generación eléctrica especialmente, sin una aparente solución a largo plazo. Países vecinos, yo siempre trato de comparar, hacer análisis comparativo con países similares, como Ecuador y Perú han encontrado en el gas natural una de las principales fuentes para poder resolver este problema, especialmente de generación eléctrica, entre otras cosas. Reduciendo significativamente el costo energético y el impacto ambiental. La estrategia presentada indica cómo Ecuador puede ayudar a resolver este problema, principalmente utilizando el potencial del Golfo de Guayaquil, y proporciona ideas para atraer las muy altas inversiones de riesgo requeridas. Hago énfasis en riesgo. La próxima, por favor. Antes de entrar a la parte del gas, quisiera hacer un análisis un poquito más profundo de lo que yo considero de qué se trata cuando hablamos de crisis o problemas o desafíos, como ustedes quieran llamarlo. El problema que tenemos nosotros es que en la producción petrolera, este gráfico lo que nos muestra en la curva verde es la producción de petróleo del país desde el año 2000 nomás le he puesto, ¿ok? Y la roja es el consumo de derivados de petróleo.
La diferencia de eso es el volumen exportable. Esa es la de mayor impacto para la economía del país. Y como ustedes pueden ver, ese volumen exportable se ha ido reduciendo. La razón que se ha ido reduciendo es porque ya la producción está declinando significativamente. La última vez que subió la producción fue en el año 2005 por los campos, especialmente de la Oxy más otros, que subió 100,000 barriles. De ahí en adelante ha ido cayendo. Y fíjense, a pesar de que en 2016 entró el ITT, que llegó a producir hasta 80,000 barriles, la producción ha estado declinando. Y si no hacen unos cambios estructurales en Ecuador, seguirá declinando. No vamos a hablar de esto. Esto es materia de otra conferencia, ¿ya? Si es que hay, de ideas como cómo se puede, en mi opinión, ayudar a atraer la inversión para hacer los trabajos en el Oriente que se necesitan. Pero básicamente son tres cosas. Se necesita exploración, se necesita recuperación secundaria y terciaria y se necesita perforación profunda en los campos existentes, ¿ya? Eso requeriría muchísima inversión. Dios quiera que se tenga suerte con eso, pero yo veo bastante difícil, ¿ya? Bastante difícil, especialmente en la parte de exploración, ¿ya? Atraer a los capitales por tantos problemas que han habido en el Oriente, y problemas políticos, problemas legales, etcétera. En el asunto, la curva de gas. Entonces, nosotros para poder ya aumentar este volumen exportable, ayudar a la economía del país, necesitamos obviamente subir la curva verde de producción y reducir la curva de roja. O sea, bajar el consumo o reemplazar el consumo. Ese es el kit del asunto aquí, que va a enfocar, al menos en esta presentación, principalmente en cómo podemos reducir, bajar la declinación esta. Y entiendo que el gas natural ya puede ser el vehículo para que esta curva roja baje y nos deje más volumen exportable, entre otras cosas. ¿Ya? Fíjense que eso ya ocurrió cuando entraron las hidroeléctricas. Ustedes ven como el año 12 o 14 se comienza a aplanar y cae, ¿verdad? Pues ese efecto ya pasó. ¿Ya? Ahora el gas puede hacer ese mismo efecto o algo más. ¿Okay? Finalmente, debo decir que el problema más grande que tiene el Ecuador en la parte petrolera, incluso gasífera, es en las reservas probadas. Nos hemos comido, entre comillas, la mayor parte de las reservas y no se han hecho trabajos para encontrar nuevas reservas. Así que en el futuro el énfasis debe de ser encontrar más reservas para sacar más producción. La próxima, por favor. Con respecto a lo que habíamos hablado, ¿cuáles son las oportunidades que haya? En el Oriente, la mitad del Oriente está sin explorar, ¿ya? Entonces, eso va a generar una oportunidad. La veo bastante difícil, muy difícil por el asunto de seguridad, el asunto de la comunidad, no es imposible. Como explicamos también, más énfasis, creo que más oportunidades hay en perforaciones profundas en los campos existentes y también en recuperación mejorada. Pero aquí nos vamos a concentrar donde yo veo, desde el punto de vista de inversionista, a donde yo veo ya el mayor potencial que hay en el Ecuador es en la costa ecuatorial, ¿ya? Por la razón, en primer lugar, porque se ha encontrado gas, ¿ok? El gas natural es muy codiciado actualmente por su bajo costo y por su bajo impacto ambiental. Y todas las compañías están empujando hacia él. En segundo lugar, es offshore, ¿ya? En el mar, ¿no? Hay menos problemas, asuntos de las comunidades, ¿ok? Y eso da un aliciente. Y en tercer lugar, que es una zona virgen, que hay mucho posiblemente por describir. La próxima, por favor. A este punto, antes de entrar a la parte del gas mismo, te quiero hacer una aclaración de qué es el gas natural. Para la mayoría de la gente, los que no, digamos, son en la parte técnica petrolera, el gas natural que se ha visto en Ecuador solamente el gas de las bombonas. Todo el mundo es natural. Bueno, de eso no estamos hablando. De ese gas no estamos hablando. Estamos hablando de un gas seco que es el metano, ¿ya? Que proviene principalmente de
yacimientos de gas. Como ven, el primero, en el gráfico, habla conventional non-associated gas. Ese es un campo de gas que es justamente lo que es Amistad, un campo estrictamente de gas. El gas también viene en el Ecuador de lo que en el otro extremo que dice associated gas, o sea, gas asociado que viene acompañado del petróleo. Ese también es importante, no es el tema de ahora. Eso tiene que ver con los mecheros, tiene que ver con el hecho de que se tiene que procesar ese gas y sacar el valor de ese gas. Ese no es el tema de ahora, pero básicamente lo que nos vamos a concentrar ahora es en el gas no asociado, el primero, que es el gas seco, metano de Amistad. La próxima, por favor. ¿Por qué gas natural versus derivado de petróleo? Es mucho más económico. El gas natural por producción puede costar la mitad o hasta menos de la mitad de lo que cuesta el diésel, por ejemplo, ¿no? Ahí ya vemos un gran impacto económico. Deja menor huella de carbono. El gas natural puede tener una huella de carbono hasta 40% menor que el diésel de los derivados de petróleo. ¡Wow! Eso también nos puede llevar a una verdadera transición energética. Para mí que la transición energética va a pasar significativamente cuando se puede encontrar elementos que sean más económicos que los que estamos usando actual y que dejen menos huella de carbono. Va a ayudar en la seguridad energética y de hacernos menos dependientes, por ejemplo, de otros países, como en este caso somos dependientes de Colombia, hemos estado restando. Eventualmente tenemos que tener nosotros independencia. El gas natural, el desarrollo, Dios mediante, si se llegan a encontrar más reservas, como yo espero y aspiro, ¿ya? Va a generar un nuevo polo de desarrollo industrial del Ecuador. ¿Ya? Esto de aquí, ¿no? Con el desarrollo de los campos, más el desarrollo potencialmente, lo que yo estoy diciendo, de nuevas plantas de generación termoeléctricas ubicadas en diferentes partes de la costa ecuatoriana. Eso va a generar enorme cantidad de trabajo y buenas inversiones para toda la costa, para varias provincias de la costa ecuatoriana. Y puede ser una clave para una eventual solución a la crisis energética, especialmente en la parte de generación eléctrica. La próxima, por favor. A este punto tenemos que entrar, si eso tenemos tal vez acá, se usa mucho acá en el medio privado, especialmente las compañías grandes con las que yo he trabajado. Tienes que ir al efecto raíz, la causa raíz del problema energético del Ecuador. En mi opinión, es porque Ecuador tiene una deficiente matriz energética primaria. ¿Ok? Ese es el problema más grande. Nosotros dependemos solamente de petróleo y de hidroeléctrica. ¿Okay? No tenemos casi nada gas natural, es 1%. Estos cuadros tienen unos pocos años, pero no ha cambiado mucho la situación. ¿Okay? Entonces, fíjense, 76% de la energía del Ecuador es por derivados de petróleo. Colombia, nuestro vecino, tiene una mejor matriz porque solamente usa 31% de petróleo, pero también tiene fuerza hidroeléctrica, pero tiene gas natural, incluso tiene carbón. ¿Ya? Entonces, con eso, ellos están en mejor posibilidad de administrar esa mezcla energética para generar la energía que necesita el país. Esa para mí es la diferencia por la cual no hay apagones allá y se hay apagones acá. Entonces, la visión que yo tendría para Ecuador es reducir esos 76% dito a 50% o 45%, un poco más que Colombia, pero eso la pone acorde con la matriz energética de los países más exitosos. Como ustedes pueden ver, es decir, fíjense en el caso de Ecuador, Ecuador consume o produce, al menos en la parte de la costa, 20 millones de pies cúbicos por día en las áreas de la costa. En el oriente también tenemos gas, pero vamos a hablar de eso. Colombia alrededor de 1.000 o 1.200 y Perú 1.500. Fíjense este contraste enorme. Entonces, la táctica, la estrategia debe de ser cómo cambiamos eso para beneficio del país. La próxima, por favor. A este punto, vale decir de dónde va a venir el gas. Este cuadro me gustó porque este cuadro muestra, el gas va a venir para mí de dos fuentes. La primera, la producción.
y la segunda, la importación, ya que en todos los países hay la importación. Ahora, no hay una equivalencia. Yo he oído a veces que dice, bueno, si no producimos, importamos, importamos primero, producimos después. Bueno, no hay equivalencia. Yo sí creo que se va a necesitar la importación, pero como un complemento para la producción, ¿ya? Y yo le voy a decir por qué. En el caso de la producción, lo de amistad, ustedes pueden ver el primer taladro aquí, ¿ya? Eso es amistad, ¿ok? De ahí va por un gasoducto directamente ese gas natural hasta el último, este edificio, que es la planta de Machala, podríamos decir, ¿ya? ¿Ok? Muy relativamente fácil, ¿no? Y de menos costo. El gas importado, que esa producción está, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es lo más barato en el mundo, ¿ya? Es el gas natural para exportarlo a grandes distancias, tiene que ir a una planta de licuefacción, la licuifican el gas, que es costoso. Después de licuificarlo, lo ponen en barcos criogénicos. No son barcos cualquiera, no son tanqueros como el petróleo, son barcos que tienen esas esferas muy grandes, los tienen que mantenerlo a temperaturas eh, bien, bien, bien bajas y la misma alta presión. Cuando llegaría, supongamos, al área de la costa, ¿ya? Tienen que haber una infraestructura para para almacenar ese gas importado, ¿ok? Y regasificarlo para de ahí enviarlo a la planta, ¿ok? Entonces, ese proceso es costoso y toma más tiempo. Yo quiero decir es de que eso se hace, pero en Perú, en Colombia, en otros países, se usa la importación, pero como complemento, como ayuda en caso cuando baja la producción de gas. Eso es lo que está pasando en Colombia. Colombia tiene 1.200 millones de pies cúbicos por día de producción, o de 1.000 millones, pero también tiene plantas de importación, pero para cuando les falta el gas, cuando cae la producción o cuando hay problemas. La próxima, por favor. A este punto, quisiéramos decir, bueno, ¿y cuál va a ser la fuente de gas? La fuente de gas, para lo que estamos hablando, principalmente es el campo Amistad, que es el campo existente. Este campo, este gráfico no es tan bueno, pero ustedes pueden ver Amistad ahí, ¿ya? Amistad está más o menos, es un campo relativamente pequeño, tiene 17 pozos, solamente 3 pozos están produciendo, produce alrededor de 20 millones de pies cúbicos por día, tiene un gasoducto que va hasta Bajo Alto en el Oro, ¿ya? Y eso alimenta la planta termoeléctrica, ¿ya? De Machala, ¿ok? Es lo que se llama gas to power. Ese es el uso principal, ¿ya? Que se da al gas natural. Gas to power, producción al power. ¿Ok? Aquí podemos ver también, fíjense ustedes, aquí están los bloques cerca de Amistad. En el sur, en Perú, ustedes pueden ver esos campos verdes. Hay uno que está muy cerquita. Este campo incluso es de petróleo muy liviano, que está muy cerca de la frontera con Amistad. Y abajo ustedes pueden ver esos campos verdes que están en Perú. O sea que en Perú ya hay producción establecida bastante grande. La próxima, por favor. Veamos el potencial de Amistad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué volumen? Amistad fue descubierto en los 60, ¿ya? Y hubo una cantidad de problemas y no se pudo desarrollar Amistad hasta que vino la compañía EDC, ¿ya? Que era Noble Energy, que ahora justamente fue adquirida por Chevron, ¿no? Y consiguió un mercado para el gas natural. Es importante indicar que hay una diferencia enorme entre lo que es el mercado de gas natural y el de petróleo, ¿ya? El petróleo, tú produces el petróleo y lo puedes vender al otro día. Lo metes en un tanquero, lo metes en algún gaso. O sea, en gas no. En gas tú tienes que desarrollar un mercado para poder enviar ese gas. Entonces, EDC fue la única que lo que hizo fue que alineó el Amistad en un proyecto integral con la termoeléctrica. En realidad, ellos no se vendía gas natural, sino energía, megawatts, kilovatios hora. ¿Okay? Ahí se pudo justificar económicamente ese proyecto, el mercado se armó a la vez. Entonces, eso es muy importante ver cuando estamos hablando del futuro. El futuro tiene que estar alineado con un mercado existente, si no,
Nadie va a invertir cuando no está el mercado. Como ustedes pueden aquí observar, yo creo que esto fue manejado muy bien por EDC. Comenzó con 35 millones, hizo 6, 8 pozos a 64 millones, o sea, 8 millones por pozo. Después Petroecuador hizo 6 pozos, alrededor de 55 millones por pozo. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo mantuvo horizontalmente esa producción. Hay unas bajadas ahí, posiblemente son debido a asuntos eléctricos, yo no sé lo que sé, pero han pudieron mantener constante. Petroecuador toma la operación, ¿ya? Toma la operación y ustedes pueden ver que antes de hacer los pozos Petroecuador, subió la producción, pueden ver en el año 11. Esa producción subió significativamente porque abrieron los pozos, ¿no? Completamente, que es una cosa muy peligrosa, especialmente en gas natural. Si tú hablas los pozos mucho, se desinfla el campo, o si no, el agua, ¿ya? Viene, ¿cierto? Yo creo que algo de eso pasó. Después vinieron los 6 pozos, ¿ya? Y contribuyeron en algo, como ustedes pueden ver cuando comienza la perforación, en algo así como, no tanto. De esos 6 pozos, 3 fueron secos, ¿ya? Y 3 fueron regulares, ¿no? Fíjense que la producción solamente subió 8 millones con 6 pozos. Ahora, ¿por qué salieron secos y por qué salieron regulares? Porque la geología de aquí es muy complicada. La geología de aquí es muy diferente que en el oriente. Estos son unos yacimientos con muchísimas fallas y muy quebrados, que se llaman, no son continuos como son en el oriente. Entonces, si no se tiene experiencia en esto, tú vas a tener problemas y puede haber sido esa la causa de eso. Pero como ustedes pueden observar, después de que se llegó al máximo de 60 millones, ¿ya? Digamos, debieron haberse mantenido, pues como EDC mantuvo la producción, y ustedes ven que cayó precipitosamente. Cayó precipitosamente y ha estado cayendo fuertemente. La causa de eso, en parte, es mi opinión, ¿ya? Es de que estos pozos que se subieron mucho acá, subió el agua o se dañaron, y ya los otros pozos que antes respaldaban no rindieron. Entonces, para efectos prácticos, estamos en un momento, además de eso, también hay que decir, en los últimos 10 años no se ha invertido casi nada en esto, no se han hecho nuevos pozos, no se han hecho ni siquiera reparaciones, ¿ya? Okay. Esa es la situación de esta, pero yo les puedo decir una cosa, y esto sí es una conjetura mía, una conjetura media estudiada, porque incluso, es de que si EDC estuviera en el Ecuador todavía, ellos habrían llegado a los 100 millones de pies cúbicos por día. Aquí, cuando estaban produciendo 35, pidieron la expansión, el plan de desarrollo no les fue aceptado y después se fueron prácticamente. La próxima, por favor. Bueno, pero como había dicho, Amistad solo es interesante, y es interesante porque tiene infraestructura, pero Amistad solo es pequeño, Amistad solo no te va a traer mayor inversión. Por eso es que las 2 licitaciones anteriores fracasaron por Amistad, por 2 razones. La una, que el tipo de contrato no era bueno, contrato de servicio, y la 2 es porque, como dicen en inglés, un little fish, es un pescado pequeño. Las compañías, yo he visto incluso en la última licitación, que compañías dijeron, no hemos participado porque no nos interesa solamente Amistad, sino todo el bloque 6. Nos interesa el crecimiento. En Amistad no hay mayor crecimiento y vamos a necesitar crecimiento. Necesitamos todo el bloque Amistad, incluso más bloques. Ustedes pueden ver aquí que Amistad, ¿ya? Entonces, lo que yo he sugerido, estoy sugiriendo, es que se haga para exploración al Estado. Lo que le conviene, a nosotros lo que nos conviene es hacer una exploración general de todo el área, y una vez que tengamos una buena evaluación de lo que hay o lo que no hay, ahí se puede hacer una planificación integral de la industria, la nueva industria de gas natural en Ecuador, no por pedacitos, no por Amistad solo, ¿ya? Entonces, estos 4 bloques, 6, 39 y 40, ahí hay unas líneas sísmicas, se han hecho estudios sísmicos y hay lugar para cierto optimismo. Hay compañías incluso que ya han hecho propuestas para tomar después de hacer ciertos estudios. O sea que veamos la próxima, por favor, para explicar un poco el asunto del bloque 6. ¿Ya? En la izquierda, no sé si se puede ver bien, ¿ya? Ustedes pueden ver, eso es el bloque 6. Esto es en base a estudios sísmicos, incluso hay un cubo sísmico con una parte del bloque 6. Se debe hablar del bloque 6, no solamente de Amistad. Si ustedes pueden observar acá en la parte sur, se ve Amistad.
Por eso digo, amistad es una cosa muy chiquita. Amistad solo no tiene. Entonces, si tú segregas amistad del resto del bloque 6, no va a tener nada de importancia. ¿Ya? Entonces, aquí, obviamente, ustedes pueden ver en esas figuras rojas, son potenciales, son estructuras geológicas que se deben detectar. Hasta que no se perfore, no se puede decir que hay gas. Pero si hay un campo de gas al lado de ellas, las posibilidades yo creo que son buenas, no en todo, pero así sea 40% de esas estructuras, que sea como ustedes pueden ver, son más grandes que amistad chiquito. Si solamente podemos tener 3 o 4 amistades ahí, ¿ok? ¿Ya? Y eso, pero solamente una vez que se haga. La necesidad de que amistad se mantenga junto con el bloque, con los restos con la exploración, es porque en Amistad Norte, por ejemplo, en estos que están cercanos a Amistad, esos pozos pueden conectarse al campo Amistad ahora. Entonces se obvia la infraestructura, que es lo más caro, especialmente en offshore. Quiero recordar que esto es de alto riesgo geológico y también riesgo económico. Hay que tener una buena comprensión. Si no se ha trabajado mucho en offshore, no se comprende bien cómo funciona la economía en offshore. Los pozos en offshore pueden costar 3 o 4 veces lo que cuestan en tierra. ¿Ok? El número uno. Las plataformas de producción pueden costar hasta 5, hasta 10 veces más. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener mucho análisis antes de hacer eso. Entonces, la idea sería desde Campo Amistad comenzar a explorar hacia arriba, usando la infraestructura tanto que se pueda, o si no, hacer nueva infraestructura. La próxima, por favor. Y eso, perdón, sin contar los bloques 40 y 39, que también podrían haber nuevos descubrimientos. La próxima. A este punto, y eso va a ser una diferencia, quizás uno de los consejos que yo daría fuertemente, es que nosotros ponemos demasiado énfasis en enfatizar lo que hay, el potencial, los barriles, los pies cúbicos, a veces de manera teórica, pero no hablamos de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para atraer las inversiones multimillonarias para poder encontrar, sacar eso y hacerlo económico para la compañía, para el país? Eso nos falta. En este caso, en el Oriente es menos, porque si están hablando de unos campos marginales, pequeños, bueno, ahí no importa. Eso es relativamente fácil de hacer, ¿no? No hay mayor riesgo, ya hay la infraestructura. Esto de acá es otra cosa, mucho más caro, no hay infraestructura y de riesgo geológico. ¿Ya? Entonces, las empresas que nosotros deberíamos estar atrás de ellas son jugadores en las grandes ligas. ¿Eh? Las empresas, y yo lo digo esto en base a las mejores prácticas. ¿Ya? Yo no digo las cosas, esa es una de las partes de la que he aprendido del sistema americano, que tú lo tratas de inventar, sino decir, a ver, ¿a dónde es lo mejor? Y sigamos donde es lo mejor que ha tenido éxito. En Colombia produce 1.000 millones, una parte en offshore y otra parte también en tierra, pero ahí se está explorando y ahí están las 5 o 6 mejores compañías del mundo, especializadas en gas natural y en operaciones offshore, en esas dos cosas, y que están integradas en toda la cadena de valor. No solamente en exploración y producción, sino en exploración, producción, importación, mercadeo y procesamiento de ese gas para nuevas industrias. ¿Ok? Incluso ellos también tienen, además de la producción, pueden tener barcos aquí para atraer la importación mientras se hace mientras se desarrollan los campos, etcétera. Ese es el tipo de compañía que se necesita en Ecuador, en mi opinión. ¿Ya? Empresa integrada en toda la cadena de valor, ¿ya? Tiene que tener un alto músculo financiero y tecnológico. ¿Ok? Nosotros en Ecuador, ya lo fácil se ha hecho. Todo en el oriente, acá lo que le queda hacer en Ecuador son cosas muy complicadas. Como por ejemplo, en el caso del oriente, recuperación secundaria, terciaria especialmente, perforación profunda, y aquí operaciones en offshore de nuevos campos, eso es muy complicado. Si yo pongo en función, se me ocurre de 1 a 10, una escala de 1 a 10, el oriente es 2 o 3, ¿ya? O 4. Esto de acá, de lo que se ha hecho. Lo que le falta hacer es un 9. ¿Okay? Es lo mismo en los costos. Estamos hablando de miles de millones de dólares.
¿ya? Miles de millones de dólares que no son fáciles de obtener, no es que cualquiera viene por los miles de millones de dólares que se necesitan. Entonces, hay que pensar también en qué requieren estas empresas. Uno de los problemas que tenemos es siempre hacemos todo en función de que esto es lo que queremos, no queremos riesgo, ustedes vengan, tomen el riesgo y inviertan miles de millones de dólares. ¿Sabe qué? Para efectos prácticos suena bonito, pero en la realidad le habla alguien que tuvo que ver con las inversiones de una compañía grande para toda Latinoamérica, ya que eso no funciona así. ¿Ok? ¿Ya? Eh, ¿Qué requieren las empresas? De un negocio de alto potencial. El tipo de compañía que estamos hablando nosotros no van a venir al Ecuador por 100 millones de pies cúbicos por día. Posiblemente tengo una visión de llegar a unos 600 millones de pies cúbicos por día. Ahí sí, posiblemente, y si tan más. ¿Y por qué yo digo, y eso comparto con ustedes, eso es un insight knowledge? ¿Por qué digo 600 millones de pies cúbicos por día? Porque eso equivale más o menos a 100.000 barriles de petróleo equivalente. Ese más o menos, para las compañías grandes, es lo que los encontraría atractivo. No que exista ahora, sino que sea la meta, entre otros. Cuando vino Texaco en el oriente, no vino por Lago Agrio, que producía 15.000 o 20.000, vino por todo, llegaron a 250.000 barriles. ¿Ok? Negocio de alto potencial, términos fiscales competitivos. Esto es muy importante. ¿Ya? Hay que conocer esto, hay que hacer un análisis más profundo de qué es lo que puede, qué términos son necesarios para atraer a estos inversionistas, tomando en cuenta de que Ecuador es un país de riesgo, ¿ok? Riesgo político, riesgo, ya sabemos lo que ha pasado en el Ecuador antes. Entonces, tiene que ser competitivo o hasta mejores que con esos países que no tienen el mismo riesgo, ¿ya? El riesgo debe ser razonable y buscar la forma de cómo reducir el riesgo a las empresas. No el riesgo geológico. Las compañías están dispuestas a tomar el riesgo geológico. Eso es la manera. Pero en el asunto de riesgo político, asunto de cambio de contrato, eso sí espantan a la compañía. Eso sí tenemos que trabajar nosotros internamente dentro del país para ver cómo reducimos ese riesgo. Y en el último punto de estas empresas, que ellos quieren ser socios estratégicos. Ellos trabajan a largo plazo y eventualmente para múltiples negocios. No quieren ser solamente para un proyectito de aquí irse a la casa. La próxima, por favor. En base a esto, yo quisiera compartir con esto una visión. No es una meta exacta, no es una cosa que la puedo comprobar ahorita, pero todo tiene que partir en base a una visión. ¿Ya? La visión para el gas natural con los pozos de Guayaquil, como yo la veo, es agregar gradualmente a la matriz de generación eléctrica hasta 600 millones de pies cúbicos por día. ¿Ok? En 5 a 6 años, lo que podría generar alrededor de 2.000 megawatts a un costo cercano a la mitad del diésel de ahora y con una reducción estimada del 40% de la huella de carbono. Preferiblemente que venga de producción, pero no descarto yo que se pueda necesitar la importación para llenar ese y para mantener esa visión de esto. ¿Por qué digo que es 2.000? Porque 2.000 megawatts es significativo para componente termoeléctrico adicional y puede ser a largo plazo. Si se mantiene bien, esto puede ser 10, 15 o 20 años. ¿Okay? La próxima, por favor. Ahora, de aquí viene, lo que yo voy a preguntar, lo que estoy compartiendo con ustedes es lo que yo preguntaría a las personas cuando yo era gerente de nuevas inversiones para Latinoamérica y África, al que me trae esto, ya a ver, ¿y a dónde lo vendo? ¿Cuál es el mercado? ¿Dónde está el dinero? Ya me hablaste de la reserva, ok, pero ¿cómo lo vendo? ¿Quién me lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cuál es el mercado? El mercado principal, y aquí yo me estoy enfocando, el mercado es grande, el mercado es Termomachala, ahora subir de 20 a 100 millones de pies cúbicos por día. Parque termoeléctrico de Guayaquil que está destruido, reemplazadas las barcazas que están ahora dando, hacer nuevas o reemplazar a las que están dañadas. Termoeléctrica de ciclo combinado 1 y ciclo combinado 2, ¿qué son esas? Esas dos son dos termoeléctricas que existían y todavía existen, creo, en el plan maestro de electrificación, de electricidad, pero no se construyeron. Eso están desde hace 6, 8 años, ese es el kit del problema. No se construyeron porque cuando lo sacaron a licitación, dijeron que era para ciclo combinado de gas, pero no dijeron de dónde venía el gas. Pues. ¿Ya? Entonces, al no venir el gas, nadie se presentó. Entonces, tenemos que hacer ese homework. No podemos hacer cosas simplistas ahora y esperar que venga a traer ese tipo de inversión.
industrias de la SUAY, donde va directamente el gas, directamente, especialmente las cerámicas. Yo creo que de todo esto en conjunto, plus minus, pueden generar 600, pueden necesitar 600 millones de pies cúbicos por día, ¿ya? Lo que equivale, más o menos generarían alrededor de 2.000 megawatts, plus minus. Hay detalles ahí que puede ser un poquito menos, un poco más. Lo que reemplazaría más o menos 100.000 barriles de diésel por día. Potencial ahorro versus costo de diésel 50%. Cuando estamos hablando, ¿ya? De hacer la mitad del costo del diésel, que es enorme, que es lo que nos tiene a nosotros contra la pared económicamente, estamos hablando de una cantidad muy grande y muy importante para el país. Además de eso, hay otros mercados. Esos mercados hay que hacerles una evaluación general y presentárselo a los inversionistas, ¿ya? Porque ellos quieren, como les expliqué, a largo plazo. Inicialmente se enfocan en esto, pero ellos quieren que estar para 20, 30, 40 años aquí. ¿No? En la industria fertilizantes y plásticos, no, pues todo lo importamos, hay un mercado para eso, ¿ok? El gas natural vehicular, en otros países hay hasta millones de transportes con gas natural, que en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, en todas partes menos en Ecuador. Una de las cosas favorables aquí es que este gas está cerca de Guayaquil, cerca de la costa. Ahí tenemos al terminal de Guayaquil terrestre, que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Ahí podrían tanquear con gas vehicular. El gas doméstico, que es el gas que usamos de bombonas, eso tendría un impacto económico enorme si se lo puede reemplazar, porque el gas doméstico es el que más tiene subsidio. El gas doméstico se lo compra a $20, 18, $20 por bombones, se lo vende a $2. ¿Ok? Eso, y por eso es que también mucho de esto se huye a los países vecinos. ¿Ya? Eso de aquí. Entonces, este es el panorama que hay que presentarle a los inversionistas. La próxima, por favor. Comparto con ustedes también cómo se podrían generar. ¿Ok? Mi colaboración aquí no es teórica, mi colaboración aquí, no estoy diciendo que todo es igual, que todas las compañías sean iguales, son compañías más o menos en base a la experiencia, ¿ok? En base a cosas que han resultado. Primeramente, ¿cómo hacemos para poder desarrollar todo este gran negocio que cuesta miles de millones de dólares, ¿ok? Y que va a requerir inversiones, tiempo y una capacidad enorme para capturar este potencial del Golfo. Necesito hacer un plan estratégico integral, ¿ok? Muy importante. No va a ser solamente qué ofrecen por amistad o qué ofrecen por acá. Necesito involucrar lo que hemos hablado antes, ¿ya? ¿Cuál es el mercado actual? ¿Cuál es el mercado futuro? ¿Cuál es la idea de lo que consumimos? ¿A qué precio se puede dar? ¿Cuál puede ser la participación? Eso es un plan integral, ¿ok? En base a ese plan integral, ¿ok? Llamamos a licitación, ¿ok? O se busca un socio, eh, un aliado especial, que pueden ser compañías que están ahora, que ya han hecho los estudios. Déjenme decirles, existen compañías que ya han hecho este estudio. Existe una compañía, no la voy a nombrar, grande, gigante, que hizo el estudio, ¿ok? Por como 2 años y presentó al gobierno hace unos años una oferta para ellos a evaluar, a hacer toda la evaluación, tomar a cargo el revitalizar el Amistad y hacer la exploración. Y le fue negada esa oportunidad. Eso fue hace 5 años. Si eso hubiera pasado, otra cosa sería ahora. Ya, pero hay también otras 2 compañías que tal vez pueden tener eso. Digo eso porque tú tienes que escoger lo hago con una lista corta de compañías que ya han hecho los estudios o hago todo el sistema de largo plazo, de un poco más largo plazo de licitación general. Esa es una cosa que tiene que decidirse a nivel gobierno. Si tú me preguntas a mí, estamos en una emergencia, yo diría, si tengo una compañía de alta calidad y tengo me puede acelerar esto por 1 año, año y medio, 2 años, yo consideraría muy fuertemente eso porque nos está matando ese subsidio y nos está matando económicamente ese consumo de diésel en barcazas, etc. Una vez que escogemos esto, incluso por parte de la selección de esto y parte de la conversación con ese inversionista, ¿no?
Es decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros podemos pedir inicialmente es que hagan la revitalización del campo de Amistad para llegarlo a 100 millones de pies cúbicos por día. No le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. Esa gente sabe lo que tiene que hacer. ¿Ok? ¿Qué pozo de desarrollo perforar? ¿Ya? ¿Qué reparaciones? ¿Cómo pueden hacer eso? Y en segundo, aquí viene la bolita, como se dice. ¿Cuántos pozos exploratorios nosotros quisiéramos tener? ¿Ya? De los 4 bloques, yo le voy a decir, le estamos ayudando a dar el campo, pero ustedes tienen que invertir, ¿ya? En la exploración. Y ya, esa es la etapa 1. Olvídense de la etapa 2. Yo no les puedo poner a ellos decir, tienen que invertir ustedes 5,000, 8,000 o 10,000 millones. No, porque todavía no se ha encontrado ese gas. Ellos se encargan de eso. Lo que la primera parte de esta oferta debe de ser a revitalice mi amistad y cuántos pozos van a perforar exploratorio. Ese es el key del asunto, al costo sí, y al riesgo total de ellos. Después de eso viene la parte del desarrollo de los campos. ¿No? Ya. Ahora, ellos van a querer saber de entrada aquí las preguntas. Eso tiene que ser en la parte de esta. El gas, ¿cuál es el mercado del gas? ¿A dónde voy a vender gas? ¿Quién me compra el gas? Eso tiene que delinearse antes de que se presentan, si no las compañías no van a ofertar, ¿ya? Y tiene que ser, eso en otras palabras, lo que yo estoy hablando aquí es similar a lo que hizo EDC con Amistad. Ellos le aseguraron la compra del gas, la generación de la energía y el precio del kilovatio hora. ¿Okay? Ahí pueden hacer sus estudios económicos, pues. Si no tienen esa información, no se puede hacer estudio económico, así que no se van a apresurar a comprometerse a algo si no hay lo que se llama contratos take or pay. En gas se llama, no inviertes esos cientos de millones de dólares en las facilidades ni de producción ni de importación hasta que tú no tengas un contrato de alguien que dice, sí, ya, ok, yo te compro por 10, 15 o 20 años el gas a tal precio y tal cosa. ¿Ok? Entonces, la etapa 2 sería el desarrollo de campos, las nuevas termoeléctricas, instalaciones para importación de gas natural. Fíjense, alguien me han dicho a mí antes, Raúl, tú no quieres a la importación, no está discriminando. Yo no estoy discriminando. Yo sí creo que es la importación, pero solamente el volumen de importación es cuando tengamos nosotros idea de qué es lo que tenemos y vemos un déficit y ahí justificamos las instalaciones. Yo creo que sí se van a necesitar instalaciones, pero solamente después de saber cuánto se necesita y de ser necesario para el target. O sea que si tenemos 400 millones, ok, muy bien. Las 200 millones van a venir de esto, ya tenemos, ahí ya puedo definir el mercado de importación de 200 millones. La próxima, por favor. Aquí este punto yo decir, bueno, toda esta cosa suena bonito, suena esto, yo quiero 1.200 millones, 1.500, 10,000 millones, 5,000 millones, muy bien. A ver, ¿cuáles son las claves para poder atraer a estas compañías? Estas compañías son muy prolijas, son muy cuidadosas con el dinero. Hay el pensamiento de que son grandes. No. Eso tiene que pasar a través de muchos filtros. Yo tenía que pasar por el filtro primero el mío, en mi grupo, pues después tenía que ir yo a los comités dentro de la compañía, incluso finalmente a la oficina del chairman para vender el proyecto. Y este proyecto medio de Latinoamérica, este proyecto va a tener para esas compañías que competir con proyectos de Asia, de Estados Unidos, de Europa. O sea que internamente tenemos que ayudar a esos grupos de Latinoamérica, ¿no? A que vendan su proyecto dentro y que compita favorablemente con los otros. Entonces, este proyecto estratégico integral que yo hablaba es una planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo. No es un asunto nomás de subamos la producción aquí y después vemos. No. Incluye producción, exploración, importación posible y generación termoeléctrica. Aquí me voy a dedicar a todo a la parte termoeléctrica. Eso es un mercado ya existente, ¿no? Y quiero enfocarme. El problema que hay aquí, como trabajan los americanos, es enfócate. Si comenzamos a dilucidar eso y metemos aquí los fertilizantes, el plástico, a esta etapa, no. Eso va a venir después, en mi opinión, cuando ya se haya establecido este mercado de gas. Después, en base a eso, se hace una estructuración óptima y atractiva en la propuesta, como dice, no solamente cómo la va a hacer, sino los términos tienen que ser atractivos para el inversionista. Experticia especializada y probada. Este es el punto. En la experiencia mía, y yo no estoy promocionando nada de mi parte, así que no cuente en ese aspecto conmigo. En Ecuador no tenemos la experticia para de lo que estoy hablando yo, ¿ok?
no se ha hecho nunca un proyecto de este tipo integrado. No se tiene con mucho conocimiento de las operaciones nuevas de offshore. Nosotros heredamos la plataforma de EDC, pero los costos, los nuevos proyectos de estos no conocemos. Offshore es más complicado. Entonces, incluso la geología de ahí es bien complicada. Entonces necesitamos experticia especializada y probada. Necesito hacer una promoción estratégica y focalizada. Esto es algo grande que puede interesar y ya ha interesado a compañías. Es que yo no hablo de esto, ¿no? Que puede ser, pero si se lo presenta de una manera estratégica, no solamente decir, a ver, aquí está, se manda, digamos, vamos a llamar a esto, esta es la información, ¿qué dicen? ¿No? ¿Cuál va a ser su feedback? No, eso no es suficiente. Cuando producción estratégica no es de congresos, no es de ser Ecuador Open for Business, no, estamos hablando de visitas a las diferentes empresas estas, ¿no? A explicarles. Pero antes de ir a donde del presidente de la división, tienes que ir con el grupo técnico, pues, ya, pasar mediodía o un día hablando de la reserva, de los modelos geológicos, del mercado, y después van arriba para promocionar con los peces grandes, ya. Esto es un asunto técnico. Necesita un aliado estratégico fuerte, ya hemos hablado, una empresa integrada, líder en gas natural, que tengan no solamente la producción, sino que tengan mercados actuales, donde ellos pueden llevar el mercado, etcétera. Eliminación de barreras, ¿ok? Ecuador tiene muchos obstáculos. En los últimos años, no solamente que Ecuador ha reducido los obstáculos, sino que los ha agregado, ¿ok? El asunto en términos generales, por ejemplo, el ITT es una cosa muy fuerte contra Ecuador. Afecta mucho a la imagen de los inversionistas que le pueden cerrar un campo. Ya hay razones de medio ambiente, todo eso puede ser, pero que cierren un campo de esa es terrible. En el caso de la costa, quiero decirles otra cosa. En el caso de la costa hay reservas, y yo no voy a hablar aquí la razón de la reserva, pero esa reserva Santa Clara, que está dentro de esto, ha ido creciendo como de 5 acres inicialmente o hectáreas, ahora creo que están cientos o miles de acres, ¿no? Número uno. Número dos, en el gobierno anterior se hizo una reserva, ¿ya? De toda la costa, como de 15, 12 a 14 kilómetros, que no se podía hacer nada en toda la costa. Yo no sé si eso es ley ya, pero eso es muy negativo. Eso nadie lo ha hecho, de poner una franja en toda la costa y decir aquí no me pueden hacer. Necesitamos una unidad ejecutora de gas natural. Esto debe ser, para mí, manejado por una empresa privada, ¿ya? ¿No? Como era lo de Occidental, como era lo de la Texaco, que tuvo éxito, pero el Estado también necesita presencia. Yo no soy aquellos que solamente atacan al Estado y que no hagan nada. No, ellos tienen un rol, ¿ya? Un rol de control y rol de asegurarse, para asegurarse de que esté alineado con las necesidades del Estado. Pero eso tiene que ser una ejecutora integral de producción, de perforación, de mercados, de generación eléctrica. Esto para mí tendría que ser una unidad ejecutora de gas, y yo la diría en Guayaquil, se está al frente del campo. Es una estrategia que tiene que ser impulsada al más alto nivel. Y tiene que haber un involucramiento de la industria, de la academia. Esto de aquí no se lo puede dejar solamente en manos del gobierno. La industria es la que se beneficia de esto o le puede afectar enormemente. Ya lo mismo con los apagones, ¿no? La academia se va a beneficiar enormemente, pues, porque va a ser nuevo trabajo para geólogos, ingenieros, para proyectos, digamos, de ayuda a la universidad, etcétera. La próxima, por favor. Aquí me hicieron a mí medio artista. Y esto, mi hijo tiene una compañía de arquitectura acá, y le dije, mira, ayúdame a formar esta idea que tengo yo. La visión de esta en una farm física es de que eventualmente, Dios quiera, se encuentran estos nuevos campos, ¿no? Esos campos van a ir a Machala, pueden ir a Pozorja, el bloque 39, el bloque 40, el bloque 6, el bloque 4 que no aparece aquí, y esto generarían ya nuevas plantas termoeléctricas. O sea que podemos decir que puede haber una planta termoeléctrica, otra en Machala, una en Pozorja, una en Monteverde. La razón que pongo Monteverde, otra en Guayaquil. En Guayaquil hay el terminal aquí, y en Monteverde porque hay un terminal, ¿no? Siempre buscando la parte económica, cómo reducir los costos. Entonces, esa es la visión. En el momento que esto se produce, Dios mediante, ¿ya? Te genera
nuevas oportunidades económicas para la provincia y trabajo, por amor de Dios. Ecuador tiene una necesidad de trabajo enorme porque no hay inversión. Esto generaría una enorme cantidad de trabajo y bien pagado y bien remunerado. La próxima, por favor. Entonces, en las conclusiones, quiero decir que para mí el gas natural es clave para atacar principal la crisis energética que estamos viendo. Hay una alta reducción de costos, subsidios de derivados. ¿Ya? Podría resolver el problema de los apagones. ¿Okay? Se generaría un importante pulso industrial. Este es un proyecto integral, no retaseado, es indispensable. En eso, si alguien me dice a usted que insista, yo voy a insistir. Amistad solo, ni de broma. Amistad junto con el bloque 6 y con más bloques para darle la oportunidad del crecimiento para la empresa y para el país. ¿Ya? Se requiere un fuerte aliado estratégico, términos muy atractivos. Se tiene que manejar esto como empresa privada. Tiene que haber un sentido de pertenencia. Yo dije a nivel presidencial, esto es un proyecto de alto impacto para el país. Esto tiene que tener el compromiso, yo digo el pertenencia, no sé si se usa este término en español, en inglés se llama ownership. No el apoyo, sino que arriba, el más alto nivel, diga, esto quiero hacer. Y voy a poner todos los recursos y voy a hacer posible de que se haga. Y la orden es que esto se haga. Y la final es un sentido de urgencia. No se puede esperar más. Lo que está pasando ahora va a quebrar el país. Hace electo, posiblemente ya lo tiene quebrado. ¿Okay? Entonces hay un sentido de urgencia para hacer esto. Pero el sentido de urgencia no quiere decir que solamente sacamos algo de licitación rapidito. No, no, no. Hacer todo el homework, ¿ya? Todo el trabajo para asegurarnos. Y si se demora 6 meses, que se demore 6 meses. ¿No? Un plan estratégico bien diseñado que sea atractivo para los potenciales inversionistas. Next. Muchas gracias. Pongan la última, por favor. Yo creo que eso termina la presentación mía y quería dejar abierto al público para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, estimado Raúl. Excelente presentación. Te agradezco mucho por compartir tu know-how en este importante tema de gas. Tenemos hubieron algunos criterios en el chat. El más relevante, justamente quisieron hacerte la pregunta y la leo, ¿no? Estimado Raúl, entiendo que el potencial en la península de Santa Elena, tanto offshore como onshore, es sumamente interesante. ¿Puedes tú validar eso? Una parte de estos bloques que yo vi, que mostré, están al frente de la península de Santa Elena. ¿Ya? La península de Santa Elena en tierra fue interesante, pero no fue un potencial muy grande. Yo creo que Ancón llegó solamente a producir 14,000 barriles por día. ¿Ok? Lo que pasa es que eso no quiere decir que en offshore no haya más producción. Yo sí creo que el potencial puede ser interesante, pero eso vendría, yo hasta lo consideraría quizás más allá del Golfo de Guayaquil, sino todo este sector costero, ¿ya? Pero yo estoy hablando aquí del gas natural principalmente, ¿no? El potencial puede ser lo del petróleo. Puede ser otra. Tal vez en Santa Elena puede haber más opción para petróleo, más offshore que gas. Pero yo sí creo que hay el potencial porque no se lo ha evaluado. No se lo ha evaluado y tenemos producción en Santa Elena, producción en Ancón y tenemos producción acá en gas. Eso es favorable. Si la compañía, y es atractivo, porque si hay compañías que invierten, como vinieron a invertir en Ecuador, cuando no había ni un pozo, las Texaco, ¿ya? Aquí ya hay la presencia de hidrocarburos. Eso ayuda. Bueno, muchas gracias, estimado Raúl. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor, podrían levantar la mano o hacer la consulta directamente a través del chat. Sí, Jorge, por favor, sigue. Luego le damos la palabra a Alex Suntaxi, por favor. Dale, Jorge, por favor. Sí, hola, muy buenas tardes con todos. Una consulta que es bien importante. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Por la visión amplia. Creo que es súper importante ir conociendo de esto. Y bueno, desde que yo estaba en la universidad en los años 80, se habla de amistad. Entonces, yo tengo un par de inquietudes. Una, ¿qué tanto se ha hecho una comparación y una proyección de lo que se ha hecho del lado peruano, contiguo
a Amistad está el campo Corvina, si no me equivoco, en donde han pasado varias compañías, BPZ, Frontera y otras más. Y realmente los resultados no han sido muy halagadores. Entendería, no soy geólogo, que la estructura es algo similar. Entonces no ha habido mayor éxito de ese lado, a pesar de las grandes inversiones y la apertura económica que ha habido del lado peruano a la apertura y la inversión privada en este tipo de operaciones que son bastante costosas. Esa por un lado. Por otro lado, sería interesante, yo no sé si esta gente de Petroecuador o del ministerio, tener los datos de lo que fue la última campaña, como para recordar un poco históricamente el año 2010, EDC sale, EDC, la compañía Noble Energy tenía dos frentes, el de exploración y producción, que era la plataforma que producía gas natural, que se llamaba EDC, y la parte de Machala Power, que era la que consumía, generaba electricidad a partir de ese gas. Todo esto pasó al Estado, actualmente Machala Power con CENEL, y la otra, lo que es la producción con Petroecuador. Esto un poco para resumir el asunto. Se hizo una campaña el 2012 al 2013, 14, de bastantes recursos. Hay No se habla de lo que fue esta campaña, los resultados que hubo, qué se dejó de hacer, qué se consiguió en esa campaña, cuánto costó, toda una situación. Son creo que más de 600 millones de dólares, si no me equivoco. Y se deja a un lado, suena como que no se ha hecho nada en Amistad. En Amistad se ha invertido mucho, tanto a nivel de EDC como a nivel de Petroecuador en esa época. Entonces, me parecería, con todo respeto, que tal vez se genera más sueño de lo que realmente se tiene. O sea, todavía no se ponen todos los datos sobre la mesa, realmente. Y eso es importante. Me parece algo interesante de destacar en la presentación tuya, es que hacer una campaña de licitaciones regional, offshore, me parece bastante interesante porque finalmente hay que verlo como una cuestión mucho más macro y no solo amistad, amistad, amistad. La cuenca es mucho más amplia, ¿no? Los geólogos dirán. Un poco esto como idea general. Una, ¿qué se sabe de lo de Corvina y qué garantiza que no será similar situación hacia el lado de acá? No garantía, pero tal vez este es un ejemplo de que tal vez no es tan grande lo que se espera de Amistad. Segundo, los gastos y costos que se han invertido en la última campaña de perforación y los resultados. No sé si tienes información al respecto. Eso es por mi lado. Muchas gracias. Disculpen la falla técnica. Sí, muchas gracias por las preguntas, son muy, muy buenas preguntas. En primer lugar, del lado del Perú, ¿ya? Sí hay presencia de gas, no solamente, digamos, en la zona de Tumbes, ahí se produce gas. Cuando estamos hablando, no solo aquí es regional. Cuando estamos hablando aquí de Amistad, la distancia a Tumbes, estos son 80 kilómetros, 100 kilómetros, casi, todo eso es parte regional. Sí hay una cantidad de gas ahí. Ahora, le voy a decir con respecto a Corvina. Corvina es un campo de petróleo, no es enorme, pero sí ha estado produciendo por algún tiempo, es un petróleo líquido, un petróleo liviano. Mire, del lado de Perú no se ha hecho una exploración y se la está haciendo, La compañía Total, una de las compañías más grandes del mundo, están haciendo una campaña de exploración offshore, ¿ok? ¿Ya? Grande en la costa. Entonces solamente ahí se podrá saber, digamos, el potencial. Con respecto del lado de Ecuador, puede ser que haya petróleo y también que haya gas, ¿ok? La ventaja que hay desde el punto de vista económico, aquí como yo lo veo, es que el mercado está muy cerca del lado, estamos cerca de Guayaquil, ¿ya? Entonces la infraestructura, los ductos van a ser un poco más económicos. Ahora, yo te diría, y hasta que no se haga la geología, pues la compañía va a tener que hacer más análisis geológicos. Como yo te estaba mostrando, se han detectado ciertas estructuras, ¿no? Entonces, no podemos necesariamente decir que porque Corvina, que si es un campo, ¿ok? No es tan grande, el resto no va a ser así. Además de eso, cuando estamos hablando de geología, se tiene que ir no solamente en el lado más cerca de la costa, sino más profundo. Estas compañías están más interesadas ahorita
es en aguas ultra profundas. Ahí donde están habiendo los descubrimientos gigantes casi en todo el mundo. Y tú me dices a mí, yo no tengo toda la información, pero ya más como por los añitos que tengo y por la experiencia en esto. Si una compañía la más grande del mundo, se comprometió, pidió que ya a ellos revitalizar la amistad, gastar en amistad, ¿ok? Y hacer una campaña de exploración, eso me da a entender que el potencial que hay es muy bueno. Si no, no lo harían. Esas compañías no están en el Ecuador ahora. No van a venir por una cosa pequeña. Toda esa conjetura, bueno, es una conjetura en base a la experiencia realizada. Las compañías no van. ¿Por qué? Porque si hicieron una propuesta, ya ellos tienen información o tienen una buena conocimiento para haber obtenido de su oficina matriz la aprobación para presentar esa potencial oferta. La otra, con respecto, a mí viene con respecto a EDC. EDC, yo en eso sí les apuesto. EDC no vino aquí por amistad. EDC vino por el bloque 6, ¿ya? Por todo esto. Sino que cuando comenzó amistad, ¿ya? Prácticamente cuando pidió aumentar la producción y hacer los pozos exploratorios, básicamente le dijeron no venga. Ya EDC no hubiera venido con esto. EDC tiene. Entonces, es una mezcla de información y también de razonamiento de negocios. El otro aspecto que usted decía es sobre los datos. Es verdad, en primer lugar, lo que más sabe del Golfo y lo que más saben son EDC. ¿Ya? ¿Ok? EDC ahora es parte de Chevron. Ellos sí hicieron esto y ellos iban a perforar más arriba, iban a perforar el resto, ¿ok? Esa información no sé si la tendrán o la compartieron. En segundo lugar, lo que se gastó después, el que más ha gastado en el aspecto de campos y de pozos es Petroecuador. Ustedes vieron el costo que en esos 8 pozos gastaron 360 millones de dólares, que es una cantidad enorme, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por todo, ahí gastaron, creo yo, como 500 millones de dólares, más algo en las facilidades y algo así. Son unos costos enormes, pero no se gastó lo suficiente en la parte geológica, en ocultar o perforar pozos exploratorios, que es el que lo había hecho Petroecuador, ¿ya? Más allá de eso. No sé. Entonces, se ha gastado, sí, bastante, pero no en geología y no se hizo una perforación regional del campo. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Muchas gracias, estimado Raúl. En este caso tenemos también a Alex un taxi. Por favor, Alex, tus comentarios. Y primero que nada, muy buenas noches. Felicidades también por la exposición, muy buena. Yo tenía una acotación que hacer, o mejor dicho, una pregunta y acotación al mismo tiempo. Si mal no recordaba, cuando empezaron con esto sobre todo en este último año, cuando empezaron con las licitaciones de Campo Esperanza, no sé si recuerdan que también hubo un grupo de trabajadores que no lo tomaron tan bien lo que acabamos de ver aquí también, que no estamos preparados nosotros para la explotación a gran escala de gas natural, sobre todo, principalmente. O sea, nosotros como tal en el país no tenemos experiencia en hacer esto, no tenemos tampoco las industrias secundarias que nos ayudarían a que esto sea sumamente rentable, más que nada. Y sobre todo abrir nuevas oportunidades de mercado. En ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros enfocarnos a que ya está bien, no se pueda licitar ni vender, sino que con el mismo Petroecuador tratar de conseguir personal cualificado, que sepa que tratemos de utilizar los propios profesionales para poder impulsar el negocio del gas natural? ¿Cómo podríamos hacer eso? Mire, para mí que hay dos alternativas. Yo le voy a ser muy, muy franco. De la situación que se encuentra Petroecuador ahora, y al menos que haya un plan integral de una reestructuración profunda de Petroecuador, ¿ya? Petroecuador no está, en mi opinión, en condiciones económicas ni técnicas para manejar esto. El hecho de que haya muchos cambios de gerentes, muchos cambios de esto lo hace casi imposible de poder manejar esto. Ahora, hay otra alternativa, ¿ya?
lo que ha pasado antes, lo que pasó en Texaco, un contrato de asociación donde el privado tenga la mayoría y haga digámosle esto, y Texaco y Petrobras tenga la parte minoritaria, pero que sea cooperadores. Eso funcionó. El programa de Texaco fue enorme. Y ahí también hay un procedimiento de transferencia tecnológica, ¿ok? A donde esta gente, digamos, ayuda a los locales a desarrollar, ¿no? Pero Petroecuador solamente hablan del dinero. El dinero es difícil que alguien le preste a Petroecuador ese dinero. En segundo lugar, no tienen la experticia, ¿ok? Puede desarrollarla justamente haciendo para que viene una compañía privada, no sea, ese es un problema que yo veo aquí en Ecuador, de que no hay transferencia tecnológica, ¿ok? En el lado de cuando estábamos con Texaco, sí la había. Nosotros teníamos la gente y mandábamos al centro de investigaciones de Houston, ¿no? Mucha gente se formó dentro del mismo Texaco, muchos salimos después a otras partes del mundo. La gente del Petroecuador, del ministerio en esa época, tenían una constante entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo diría que es una cuestión para analizar. Es cómo, siendo esto un negocio privado, podemos insertar el rol que tendría Petroecuador. Yo no creo que cero. Cuando dicen esto, yo no soy enemigo del Estado. ¿No? Es cómo podemos hacer para que manejando el privado, Petroecuador tenga acceso a ese know-how, a ese conocimiento, y con el tiempo, pues obviamente se forme el personal para hacer eso. ¿Okay? Gracias, estimado Raúl. Creo que tendríamos no sé si existe alguna consulta más. Vamos a dar por último al ingeniero Steven Medina para que por favor pueda dar sus comentarios. Adelante, estimado Steven. Ok, muy buenas noches. Bueno, primero agradecer al ingeniero Raúl Ortiz por la charla. Es bastante didáctico, pero a la vez práctico el plan de expansión que tendría todos los bloques de offshore de Ecuador. Más un comentario que consulta es relacionado al artículo 313 de la Constitución. Ese candado que hace que el Estado se reserve el derecho de gestionar, controlar, manejar todos los sectores estratégicos. Y yo creo, bueno, a mi criterio, que mientras ese artículo no sea modificado, muy difícilmente vamos a conseguir esa inversión privada que tanto necesita este tipo de proyectos. Me gustaría oír su opinión sobre este particular. Mire, qué buen comentario que hace usted, ¿ok? ¿Ya? Ustedes recuerdan que una de las láminas que yo puse ahí decía que tenemos que remover los obstáculos para la inversión. Sí se acuerdan, ¿no? ¿Ah? Eso hay que hacerse. Ya, esa ya es función ahora del Estado, de esto, cómo hacer eso, ¿no? Tienen que esto de las regulaciones, de las leyes. Hay otro problema que le voy a ser bien franco a ustedes, que está impidiendo y va a ser difícil esta. Es la ley de hidrocarburos. Tiene muchas causales, demasiados causales para prácticamente expulsar a una compañía. Si no haces esto, te vas y me quedo yo con todo. Eso pasó en el caso, y yo no quiero entrar en esto, eso pasó en el caso de Occidental. Occidental tuvo una infracción, ¿ok? Y eso lo reconoció toda la Corte de la Haya. Pero el castigo por esa infracción, por no haber conseguido permiso, ¿ya?, para vender parte de sus acciones a una compañía que estaba en Ecuador, el castigo fue quitarla, digamos, ordenadamente confiscar la compañía. Eso no fue culpa necesariamente del ministro de épocas, sino ese tipo de cosas tienen que fallar. Tienen que cambiarse, tienen que blindarse estos contratos para evitar que ocurra lo que ocurrió en los gobiernos anteriores, en un gobierno anterior, a donde se cambiaron los contratos arbitrariamente, de 50 y 50 a 99 y 1, y se fueron las compañías, pusieron juicio y todas ganaron. Eso está latente en la mente de estos inversionistas. Entonces, si no se toca,
no llamen la atención a veces que dice, no se presentó nadie. Cuando dice no se presentó nadie, no es porque no hay. Nosotros nos enfocamos completamente en la parte técnica. Fíjate las reservas, mira esto, mira lo que esto, ya, y que hay del riesgo de que se me quiten la compañía o que ya no pueda yo operar allá o que me cambien arbitrariamente. Eso tiene que cambiar, en mi opinión, para traer. Si no se hace esos cambios, por eso hablamos de cambios estructurales. Si se van a hacer ustedes lo mismo que han estado haciendo ahora, no esperen éxito. Las últimas como 5 licitaciones que se han hecho han fallado. 2 de la refinería fallaron, ¿ya? Hasta Pozo Cerrado falló, las 2 de Amistad fallaron, las 2 de las termoeléctricas estas del ciclo combinado fallaron, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo es que lo que sucede es que, digamos, esa es mi colaboración, las compañías cuando no presentan ofertas, no dicen por qué no, ¿ya? Sino que no se presentan. Lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes, compartir con mi país, es las cosas que ocurren. Pero hubo una que sí en el último dijo, yo sí entraría, pero no me separen, no quiero Amistad sola, póngalo junto con el bloque 6. Y yo no sé, creo que eso no se está haciendo ahora, doctor, no sé cómo será la planificación actual. Son cosas que si tú no las haces, no va, es posiblemente no tengas. Y el problema que hay en estas licitaciones, disculpen, es que no es solamente que no haya ofertas, sino que tal vez se filtra a veces compañías que tal vez no tienen la mejor oferta para el país. ¿Ok? Disculpen lo largo pero tocaron un punto bien importante. Si no remueve los obstáculos, no viene. Si ustedes quieren que van a venir con los obstáculos, no va a pasar eso. Listo, mi estimado Raúl. Muchísimas gracias realmente por tu calidez humana, por este compartir que nos ha hecho el día de hoy. Tenemos muchísimas preguntas en realidad en el chat. Tenemos algunas personas que están levantando la mano ansiosas por hacerte varias consultas. Lamentablemente, el tiempo es una de nuestras peores enemigas, por así decirlo. Pero más bien yo sé que nos vas a colaborar en el futuro y vamos a poder seguir trabajando en este tipo de charlas académicas para poder seguir dando este apoyo a la industria como tal. Más bien quiero agradecerte por el tiempo que has brindado, que te has tomado tu tiempo desde Houston prácticamente a Ecuador para poder darnos esta interesante charla. Me disculpo por parte de la SPE porque lamentablemente, como digo, tenemos muchísimas preguntas, pero ya tenemos un tiempo bastante corto y nos apena un poquito ahí cortarles el tema como tal, ¿no? Más bien les invito a todas las personas que se han podido conectar, que por favor en el chat también se encuentra un link para que puedan ser parte del grupo de la SPE Sección Ecuador, como en el grupo de WhatsApp, que puedan enterarse de todas estas charlas, no solamente del ingeniero Raúl, sino de otras charlas más que van a haber. Eso por nuestro lado. Un último comentario. Claro, por favor. Yo creo que en la presentación al comienzo o al final, si no tú le puedes mandar, pueden tener mi email. Yo con mucho gusto aceptaría cualquier pregunta, cualquier cosa a mi email o incluso un WhatsApp, cosas de importancia, ¿no? ¿Ya? Esto yo lo considero sinceramente muy importante para el país, ¿no? Y yo estoy comprometido para ayudar a mi país, ¿no? A levantarse, de ayudar con ideas, no con críticas, pero con ideas, ¿no? Y con mucha franqueza, ¿no? Como ustedes me vieron, tocar estos puntos álgidos. Y yo creo que si todos trabajamos en conjunto, ¿no? Creo que se puede salir el país adelante. Perdón. Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias. Acabo de colocar tu correo, como acabas de mencionar, para que por favor, si tienen alguna consulta puntual directamente con el ingeniero, asimismo como Sección Ecuador, estamos abiertos a poder recibir también sus inquietudes y también recomendaciones para estos tipos de temas, así como hemos estado viendo en el chat, totalmente abiertos para aclarar, hablar y tratar de hablar de todos estos temas académicos que son de suma importancia. Más bien, te agradezco mucho, mucho, estimado Raúl Ortiz, por parte de la sección SPE Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias con todos.